Buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar nuestro programa en esta mañana y les voy a pedir que me ayuden a cantar un día. Tenemos rato de no cantarlo, entonces espero ustedes se recuerden. ¿Listos? Un día que el cielo sus glorias cantaba, un día que el mal imperaba más cruel, Jesús descendió y al nacer de una virgen nos dio con su vida un ejemplo tan fiel. Y vimos su gloria y Él se hizo carne, su luz resplandeció, vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado, Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Lo prometió. Segunda estrofa. Un día lleváronle al monte Calvario. Un día lleváronle al monte Calvario. Un día en sufriendo dolores y pena de muerte, expiando al pecado, salvóme Jesús. Manos divinas fueron clavadas en la cruz por mí. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado, Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió, Él lo prometió. Tercera estrofa. Un día la tumba ocultarle no pudo, un día el ángel la piedra quitó, habiendo Jesús a la muerte vencido, a estar con su Padre en gloria ascendió. En el Calvario la muerte sufrió, pero resucitó. Al coro dice: vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado, Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió, Él lo prometió. Un día Él viene con voz de arcángel, un día Él viene con voz de arcángel, un día en su gloria el Señor brillará. Oh día admirable que ha unido su pueblo, a Cristo le alzarán. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado, Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió, Él lo prometió. Él lo prometió que un día regresaría. Vamos a orar para comenzar nuestro programa en esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí reunidos, Señor, en este tiempo. Te pedimos que seas con cada joven, cada señorita, y Señor, abre nuestro entendimiento para conocerte más en esta mañana.
Te pedimos que tú obres en nombre de Jesús. Amén. Ok. Si me acompañan, vamos directamente al libro de Proverbios. La semana pasada estábamos en el capítulo número 10. Entonces, mientras usted lo busca, vamos al capítulo número 10, vamos al versículo número 13. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Vamos a hacer aquí un par de anotaciones y seguimos. Ok, Proverbios capítulo número 10, espero lo tengamos. Vamos a ir un poco lento en esta mañana. Quiero tocar un par de cosas en el versículo número 13 y en adelante. En los labios del prudente se halla sabiduría. Qué interesante que no necesariamente necesita ser sabio para que se haya sabiduría en él, sino antes de eso podemos nosotros tener prudencia y de esa manera practicar la sabiduría. Lo poco que nosotros sepamos, lo poco de entendimiento del mundo en general que nosotros tengamos, si lo podemos aplicar correctamente, vamos a ser considerados personas sabias, pero se necesita de un ingrediente especial que es la prudencia. Pero por el contrario dice más la vara es para las espaldas de quien, del falto de cordura, digamos para aquel que es falto de prudencia. Versículo número 14 dice, los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Una vez más se nos recuerda, prudencia, la forma en la que nosotros hablamos. Pero en este caso sabiduría, guardar la sabiduría es lo que nos hará ser sabios. La prudencia es un ingrediente excepcional, pero hay una consecuencia, dice, más la boca del necio es calamidad cercana. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada y el desmayo de los pobres es su pobreza. Estuvimos hablando acerca de administrar correctamente aquello que nosotros tenemos y es algo así, nada más recordar cuando quizá papá o mamá te daban para gastar en la semana, para tus pasajes y la forma en la que tú administrabas ese dinero. Son pequeños escalones para después, cuando tú percibas un sueldo, puedas administrar correctamente, tener prioridades en la vida, gastos. Si vas a rentar, vas a tener que tomar como prioridad diezmar, ofrendar, después tomar renta, después tomar quizá gastos de luz, quizá transporte. Y muy después, si hay, vamos a tener un poco de cosas acerca de limpieza, alimento antes de limpieza, después de limpieza personal vamos a tener, si hay, después vienen lujos, pero tener cierto esquema en cuanto a lo que vamos a gastar y la manera en que lo vamos a gastar. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada. No necesariamente es porque tiene riquezas va a tener tranquilidad, sino porque lo administra correctamente. Y el desmayo de los pobres es su pobreza. ¿Por qué una persona es pobre? Bueno, porque no ha priorizado tener alguna ganancia. Y eso es lo que le da temor a él. Pero si nosotros fuésemos personas trabajadoras, personas de confianza, no tendríamos por qué dudar si se nos va a pagar más o se nos va a pagar menos. No tendríamos que dudar si va a llegar el cheque o no va a llegar el cheque. Porque somos buenos trabajadores, sabemos que vamos a recibir ese cheque y porque lo hemos ganado. Pero por el contrario, si no estás haciendo nada, pues no vas a percibir nada. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. Alguien que se nos llama la atención y se nos está diciendo cómo deben de hacerse las cosas, por qué deben de hacerse, de la manera en que deben de hacerse. Si llegamos en un momento en el que hay rechazo a esa instrucción, entonces nos estamos volviendo personas que van a errar en su vida. Pero camino de vida es guardar la instrucción. Si se nos están dando instrucciones, yo creo que son instrucciones que nos van a ayudar en nuestro crecimiento, en nuestra forma de vida. Pero si las rechazamos, esa instrucción podría ser crucial para algún tiempo después.
El que encubre el odio es de labios mentirosos y el que propaga calumnia es necio. El que encubre el odio. Debemos recordar, viene a mi mente cuando el Señor Jesús dice, si traes vuestra ofrenda y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda, ve y haz las paces con tu hermano. Reprenda a tu hermano. Que da razón, que te puedas ganar a tu hermano verdaderamente. Algo así es esto. El que encubre el odio es de labios mentirosos. Podemos venir a Dios y podemos pretender que todo está bien, pero sabemos que en lo oculto hay algo que nos impide tener paz en nuestro corazón. Nota eso, y el que propaga calumnia es necio. Ok, pero no se supone que hay algún error aquí, porque si vamos a darlo a luz para que ganemos al hermano, no deberíamos de decirlo. Bueno, sí, pero lo que está diciendo aquí es, no porque ese hermano tenga algo contra ti, significa que tú vas a ir y sembrar odio, rencor, rencilla contra ese hermano. Vas a buscar la manera de perdonar, vas a buscar la manera en que se solucionen las cosas de una manera prudente y pacífica, y de esa manera no vas a ser alguien que esté calumniando. Sí me explico. Y el que propaga calumnia, dice, es necio. Estamos aquí viendo contrastes, una persona prudente y una persona necia. Y todo tiene que ver con lo que nosotros hablamos. De la abundancia del corazón habla la boca. En las muchas palabras no falta ¿qué? Pecado. Y es parte de la calumnia. Porque vas a comenzar a decir cosas y cosas y cosas vas a decir, y algo va a salir ahí que podría ser de desánimo a esa persona en lugar de ser de ánimo, que Cristo sea lo que nosotros conversemos. Mas el que, nota esto, mas el que refrena sus labios es prudente. Una persona que se traga su orgullo y se traga lo que puede decir y no va a decir, es de más prudencia, es más sabio que alguien que solamente dice las cosas. Pues que yo soy así y me gusta decir las cosas directamente. Bueno, no, hay que ser prudentes. Muchas veces yo me tuve que callar cosas, muchas cosas nosotros, Davis aquí, como hijos, nosotros muchas cosas tuvimos que quedarnos callados en cuanto a la iglesia. ¿Por qué? Porque nos enseñaron, hay un Dios que juzga y juzga correctamente. Quien encomendemos la causa es a Él, quien debe de juzgar es Él, aunque tengamos la razón, aunque las personas que se supone que deberían de ser más prudentes que nosotros no lo sean. Mejor es callarnos y esperar que Dios obre. Y nosotros lo hemos visto palpablemente. Dios ha tenido que tratar con personas que nada más quieren calumniar. Y es triste. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Plata escogida. Si nosotros comparásemos cosas que son de honor, de recompensa, que son lujo, que son quizá en algunos casos necesidad, es el dinero. Y lo que está diciendo aquí no es meramente el dinero, sino plata. La plata era una moneda corriente en aquel entonces. Me refiero a que se manejaba la plata y el oro. Lo que nosotros estamos viendo aquí que es la plata. ¿Y por qué no el oro? Bueno, porque hay una plata escogida que podría valer muchísimo más que el oro. Y si nosotros lo vemos de esta manera, una moneda de oro es valiosa, sí, y mucho. Pero imagínate encontrar 2 piezas de plata escogida. Podrían obtener muchísimo más valor que una sola moneda de oro. Es lo que está diciendo aquí, plata, pero plata escogida, plata seleccionada, plata pura, reluciente, es la lengua del justo. Más el corazón, nótalo esto, más el corazón. Y va marcado, va ligado, de la abundancia del corazón habla la boca. Es la lengua del justo, más el corazón, lo que hay adentro, las intenciones, de los impíos es como nada, no tiene valor. No tienes por qué andar escuchando a gente que solamente está calumniando, que solamente quiere sembrar rencor en tu corazón. Versículo número 21, los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. No hay que agregar nada más. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hablamos de eso hace tiempo atrás, hace unos segundos. La bendición de Jehová es la que enriquece. Y esa bendición, ¿cómo va a venir? Cuando nos esforcemos, cuando todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para Dios.
y no como para los hombres. Entonces, si en mi labor, en mi trabajo, en la escuela donde estoy estudiando o en mi familia, estoy haciendo las cosas como si fueran para Dios, Dios va a bendecir lo que yo estoy haciendo. Pero si lo que estoy haciendo lo estoy nada más porque yo quiero, porque yo anhelo, por mis ganas, Dios no va a bendecir eso. Debe de haber un propósito específico en lo que nosotros hacemos. En la obra de Dios, Dios no va a bendecir su obra si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo por nosotros. Si vamos a tocar porque queremos agradar a Dios. Si vamos a cantar porque queremos agradar a Dios. La bendición de Jehová es la que enriquece. Y dice, y no añade tristeza con ella. No hay alegría, no hay ninguna. Si vamos a invertir, invirtamos y no nos va a doler invertir. La bendición de Jehová es la que enriquece. Versículo número 23. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Vamos a crecer, si vamos a crecer con entendimiento. Vamos a entender que hay cosas que nos van a traer deshonra y nos van a traer algunas otras honra. Vamos a entender los peligros de no hacer caso y vamos a entender las recompensas de hacer caso. Vamos a prever el peligro antes de que el peligro llegue a nuestras vidas. ¿Te recuerdas? Como caminante, como un hombre armado. Pero lo que está diciendo aquí es, nótalo, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Una persona que recrea entendimiento en su corazón, en su vida, que analiza las cosas, que piensa de una manera correcta, una manera prudente, una persona que es estable en su manera de pensar, lo único que va a hacer es agarrar más cosas para él y desechar lo malo, retener lo bueno, dice la Biblia ahí, rechazar lo malo. Pero arriba hay algo, el hacer maldad es como una diversión al insensato. Yo estoy por diversión, yo estoy por hacer cosas divertidas, pero si lo divertido me roba a mí, el que mi horario se pierda, entonces no estoy siendo productivo, no estoy siendo sabio. Entonces me voy a despertar temprano para cumplir con mis obligaciones en mi labor, voy a llegar temprano, voy a trabajar, voy a esforzarme, voy a dar mi mejor. ¿Para qué? Para que cuando yo salga pueda decir lo que hice fue bueno, fue correcto. Me gustó hacer mi trabajo el día de hoy. Sigamos adelante. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Interesante. Vamos a ver. Lo que el impío teme, eso le vendrá. ¿Tienes deudas y no quieres pagarlas? El cobrador va a llegar. Pero a los justos les será dado lo que desean. Alguien justo, dijimos, es alguien que trabaja, que se esfuerza, que trata de tener un balance, justicia, juicio, equidad y todo buen camino. Esa es una persona justa. Una persona salva debería de ser esa clase de persona. ¿Con quién te comparamos entonces? Todo lo que hemos visto en Proverbios, estamos llegando hasta el capítulo 10 apenas. ¿Quién eres? Según lo que hemos visto, ¿eres una persona que honra o eres una persona de deshonra? ¿Eres una persona que podría ser considerada justa o puede ser una persona considerada como necia, injusta? ¿Alguien sabio o alguien necio? ¿Quién de los dos eres tú? ¿El hacer maldad te divierte? ¿Lo que el impío teme, eso le vendrá? Versículo 25, como pasa el torbellino, así es el malo, no permanece, mas el justo permanece para siempre. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece. Un torbellino puede llegar en cualquier momento y hacer destrucción. En el norte de Carolina hubieron tornados y lo único que sucedió fue destrucción. ¿Y después qué hay? Hay tristeza, hay quebranto, hay dolor. Ahora hay que tener que volver a construir lo que se pudo haber construido y hay que volver a retomar todo lo que alguna vez perdimos. Pero si fuésemos sabios, inteligentes, prudentes y atendiésemos a la voz de la sabiduría, ese torbellino no sería nuestra descripción. Sería más bien el justo que permanece para siempre. Vamos a dejar hasta aquí la sección de Proverbios y vamos a entonar un canto para pasar después a nuestra lección en esta mañana. Vamos a cantar Estad por Cristo firmes. Estad por Cristo firmes. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz. Primera estrofa. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzado el
desatan. Segunda estrofa. Estad por Cristo firmes. Con él pues a la lucha, soldados todos, y probad que sois valientes, luchando contra el mal. Es fuerte el enemigo, mas Cristo es inigual. Última estrofa. Estad por Cristo firmes, las fuerzas vienen de él. El brazo de los hombres es débil y es infiel. Vestíos la armadura de la oración. Deberes y peligros demandan gran tesón. Vamos a orar para comenzar con la lección de este día. Te damos gracias, Señor, por este día. Te pedimos que tú toques nuestros corazones a través de la predicación, Señor. Y te pedimos, Señor, que a través de esta enseñanza, Señor, nuestras vidas sean transformadas para honra y gloria tuya. Te damos gracias por este día. Y, Señor, te pedimos que toques nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Vamos a comenzar con nuestra clase en esta mañana. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la Biblia, la doctrina de la Biblia, y no tocamos muchos temas o puntos históricos que me hubiese gustado, pero estamos viendo algo básico para nosotros poder defender nuestra fe y saber por qué nos paramos con bases bíblicas. Y hoy, en esta mañana, vamos a tratar acerca de la doctrina de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es y por qué Dios? ¿Verdad? Y primero tocamos acerca de la Biblia, porque claramente la Biblia nos habla de Dios, ¿verdad? Entonces, acompáñenme ahí en sus Biblias. No va a estar apareciendo. Quiero que usted busque en sus Biblias Juan capítulo número 1, versículo número 18. Vamos a ver el libro de Juan, capítulo número 1, versículo número 18. ¿Lo tenemos? Bien. Note eso. Dice, a Dios nadie le vio jamás. Nota, el unigénito Hijo de Dios, este es Cristo. Este es el seno que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Vemos que una de las primeras personas en el Nuevo Testamento quienes comienzan a hablar acerca de quién es Dios, la persona de Dios, es el unigénito, el enviado de Dios, aquella persona que en los siguientes versículos Juan va a declarar el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién envió al Señor Jesús? Bueno, su mismo Padre, pero el Señor Jesús se sacrificó a sí mismo. Entonces quiero que notemos esto. Creemos que hay un Dios y solamente uno, el verdadero y viviente Dios. Algunos le llaman el eterno, el alfa, la omega, el principio, el fin. Lo vimos en la lección que está titulada ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? El hacedor y gobernador supremo del cielo. Él es Dios y de la tierra, el creador, inexpresablemente glorioso en santidad y digno de todo honor y amor y de toda confianza posible. Creemos que en la unidad de la deidad hay tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Jehová Dios, iguales en toda perfección divina y ejecutando oficios distintos, pero armónicos en la obra de la redención. Eso es lo que creemos acerca de quién es Dios. Primero, para establecer puntos, vamos a notar algo acerca de la existencia de Dios. Lo primero que quiero hacer notar es que la Biblia no busca probar, nota esto, la Biblia no busca probar que Dios existe. Qué interesante que no es así. Bueno, ¿por qué? Porque su existencia es presentada como un hecho que no necesita ser probado.
Vamos al libro de Génesis, capítulo número 1, versículo número 1. ¿Por qué no necesita ser probada? Porque la Biblia habla de Dios. La Biblia no busca convencer al mundo de que Dios existe. La Biblia le dice al mundo que Dios existe, que Dios es real. Vamos a notarlo primero con la Biblia. Por eso hablamos la semana pasada acerca de la Biblia. ¿Por qué la Biblia? ¿Qué es en sí la Biblia? Y qué es para nosotros la Biblia, ¿verdad? Nota esto, versículo número 1 de Génesis capítulo número 1 dice, en el principio, antes de que todo comenzase para nosotros, dice, eso es el principio. Creó. ¿Quién creó? Creó Dios, los cielos y la tierra. Notamos entonces que Él ha estado desde el principio. Y en el libro de Génesis, el último amén lo ha establecido Dios. Y en el capítulo número de Apocalipsis dice el alfa y la omega, el principio, este principio. Y el fin de los tiempos, la eternidad. En sí Dios es eterno, pero fuera de lo eterno Dios existe. Nadie existe fuera de lo eterno. Dios no tiene un tiempo y un espacio donde habita. Él ocupa en sí el tiempo y el espacio. La Biblia entonces no busca probar que Dios existe. La Biblia nos da un claro ejemplo y nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él es el creador. Lo segundo que quiero hacer notar es que el uso de la razón prueba que Dios existe. Si nosotros nos ponemos a analizar y a razonar, la Biblia misma nos habla de que Él creó, pero todo necesita ser creado. Todo tiene una razón de ser. Todo ha sido diseñado con un propósito específico. Entonces significa, si lo tratamos de razonar, que incluso nosotros hemos sido diseñados. Yo tengo un amigo, este amigo se llama Fernando. Tengo otro amigo que se llama Misael. Tengo otro amigo que se llama Edgar. Ellos estudiaron mecatrónica y en su trabajo tienen algo que podrían ellos utilizar como diseño industrial también. No es su rama específica, pero eso es otra historia. Pero en el diseño industrial todo tiene una razón de ser. Incluso un mismo micrófono fue diseñado con un propósito. Por algo ha sido diseñado con el metal con el que ha sido diseñado. Este micrófono tiene una esponja. Si yo la toco, ustedes van a escuchar. Esta esponja lo que hace es crear un antipop que evita que suene el silbido. Yo puedo silbar. Y lo que hace la esponja es evitar que el silbido o el viento choque con el diafragma del micrófono. Lo sé, estoy diciendo cosas bien raras, ¿verdad? Pero eso ha sido diseñado. Incluso un teléfono ha sido diseñado con un propósito. Y si nos ponemos a pensar, todo tiene un diseñador. Lo mismo es el universo, la tierra y todo lo que nosotros comprendemos. Entonces, el uso de la razón prueba que Dios existe. La creación tiene un creador. El universo no podría haberse creado solo porque quienes así lo afirman. La gente cree que se fue creado con una explosión y esa explosión, como ellos lo llaman, y es una teoría en sí, no es ni siquiera la realidad. Nadie podría afirmar que eso es real. Pero la Biblia nos dice que hay un creador, dice que Dios es el creador. Él es el creador del universo. Vamos al libro de Romanos, capítulo número 1, versículo número 18. Necesito que mueva rápido sus ojos, por favor. 18 al 21 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo se lo manifestó? A través de su palabra. Versículo número 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando una persona comienza a pensar y comienza a razonar, puede muy fácilmente desviarse de lo que la verdadera razón de Dios expresa y explica. En el principio, nótalo, creó Dios los cielos y la tierra. Salmo 19:1 también nos da, búsquelo cuando tenga una oportunidad.
Lo segundo que quiero que notar es que en todas partes del mundo los hombres creen en algún Dios. Y aunque yo puse Dios con mayúscula, quiero que note que tenemos naciones que tienen miles de dioses. Nada más la India. Los hindúes, ellos creen en cerca de 2,000 o 3,000 deidades diferentes. ¿Te imaginas la necesidad emocional y moral que el hombre tiene de que haya alguien encima de él? Los aztecas, Netzahualcóyotl mismo, él entendía que había una deidad encima de él. En su biografía se narra cómo él expresa a una deidad nada más. Aunque en su vago entendimiento él no podría mencionar a Dios, a Jehová Dios, al Eterno como tal, pero sí entendía que había una sola persona a quien todo el universo debía de dar cuentas. Entonces, en todas partes del mundo los hombres creen en algún Dios. La mayoría cree equivocadamente, pero sin embargo cree. Los hombres tienen la necesidad en lo íntimo de creer en un Dios. El libro de Romanos, estamos ahí, versículo número 14, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Esto es leyes morales. Lo que es correcto es incorrecto y lo que es incorrecto algunas veces se vuelve correcto. ¿Por qué? Porque ellos tienen una moralidad. Digamos, ¿quién podría decirse entonces? Un claro ejemplo, Caín y Abel. Ellos entendían que la muerte era algo terrible, algo triste, pero mucho más castigo para alguien que cometía ese asesinato. Hasta ese momento Dios no había establecido los mandamientos que le dio a Moisés, pero habían leyes morales que me impedían a mí hacer esa clase de cosas y salir libre. Vemos entonces cómo Dios castiga a su hermano Caín. ¿Por qué? Porque cometió ese acto de homicidio. Entonces vemos que sí hay leyes morales en la vida de las personas. Los gentiles no tuvieron la ley escrita en un libro, sino en sus corazones. Porque cuando los gentiles no tienen ley, nota esto, hacen por naturaleza lo que es la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Se establece una constitución en algún país. Se establecen normas de conducta en un salón de clases. Lo tercero que quiero que veamos acerca de el uso de la razón, acerca de la existencia de Dios es que no tenemos que probar que Dios existe. Si nos ponemos a pensar realmente, ni siquiera debiésemos de gastar tiempo y esfuerzo en hacer notar que Dios existe o no existe. Lo aceptamos por fe y por las muchas evidencias. Lo que dicen los ateos, pues, les dejamos a ellos el problema de probar que no hay un Dios. Dice, el necio no sabe razonar, es ignorante según el diccionario. Salmos 14:1 lo muestra. Salmo 14:1. Los ateos pierden más tiempo buscando, perdón, es que aquí algo me está. Los ateos buscan y pierden más su día y su tiempo tratando de negar la existencia de Dios que lo que se toma la fe de creer que hay un creador. Se necesita más fe para creer en la teoría de la evolución, de creer en la teoría del Big Bang, que creerle a Dios. Yo creo que la evolución es correcta en un sentido animal y físico, pero no en un sentido general y un sentido de creencia espiritual. Nota esto, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Eso es lo que dicen los ateos. Nota, porque ellos dicen que no hay Dios, dice, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿Notas que el creer que no existe un Dios choca con la moralidad? Si no existe Dios, no hay a quien darle cuentas. Si no existe una autoridad a quien yo deba de dar razón de mis acciones, entonces nadie me va a juzgar. ¿Y qué sucede? Que esta necedad, el creer que no hay Dios, creer que no hay un gobierno establecido, que no hay un liderazgo, lleva a la anarquía. Y la anarquía lleva a la destrucción moral y en el liderazgo de cualquier lugar en el que se muestre esa anarquía. Entonces, sí necesitamos nosotros primeramente entender que hay un creador. Hay alguien que está encima de nosotros. Hay alguien a quien debemos de dar cuentas. ¿Quién es esta persona? Bueno, aunque Dios ha establecido quién, y quiero razonar de cierta manera,
Esta persona que nosotros debemos dar cuenta no puede ser cualquier persona. Esta persona debería de tener cierto poder o cierta autoridad encima de lo que nosotros pensamos, creemos o decimos. Significa que si nosotros tratamos de razonar acerca de la deidad, entonces debemos encontrarle un nombre, una razón, un por qué creó las cosas. Y entonces nos encontramos que esa deidad es Dios mismo, Jehová, el eterno, el omnipresente, aquel que conoce el tiempo, las sazones. Y la persona a quien Dios envió, la persona que esta deidad envió, se llama Jesús, para que nosotros le conociésemos a Él. ¿A quién ha enviado entonces? Al unigénito Hijo de Dios. Qué interesante. Ahora, lo segundo que quiero que notemos acerca de la doctrina de Dios es acerca de la naturaleza de Dios. ¿La naturaleza de Dios? Bueno, sí, Dios tiene una naturaleza. Lo primero que quiero que notemos acerca de la naturaleza de Dios es que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Juan 4, capítulo número 24. Y yo sé, estamos usando la Biblia para probar que Dios existe y muchos ateos y gente de razonamiento va a estar en contra de esto, pero la Biblia es la palabra de Dios. No podemos razonar a Dios sin la palabra de Dios. 4:24. Nota esto, dice, Dios es espíritu y los que le adoran. Entonces vemos que sí es alguien a quien nosotros debemos de corresponder por ser nuestra autoridad. Dice, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En espíritu, ¿por qué? Porque estas cosas no se pueden razonar nada más con la mente. Tienen que bajar al corazón. Por eso es que adoramos a Dios. Por eso es que nuestro deseo, nuestra forma de vida cambia a causa de entender quién es este Dios. Nota, no solamente en nuestra manera de sentir espiritualmente, sino nuestra manera de razonar, porque dice, en verdad, en nuestro corazón y en nuestra mente, dice, es necesario que le adoren. Vamos a adorar a Dios con entendimiento y vamos a adorar a Dios por convicción. Eso se llama fe. Entonces, Juan capítulo número 4, versículo número 24 es un claro ejemplo de que Dios es espíritu. Significa que no tiene cuerpo material como nosotros. Entonces no es visible a nuestros ojos. No puede ser percibido con los sentidos del cuerpo, sino con el espíritu. Dios sí puede revelarse en forma visible si desea. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el Señor Jesús, aunque no tenía un cuerpo tal cual, nosotros le conoceríamos en el Nuevo Testamento porque nació de una virgen. Sí se establece que tomó forma de persona porque en el libro de Josué se presentó a él y le dijo, Josué vio y un hombre venía a él con una espada desenvainada. No dice que fue un espíritu, dice que fue una persona como tal. Alguien venía a él con una espada desenvainada. Y entonces Josué preguntó, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y ahora esta persona aparece y es el Señor Jesús, es una teofanía. Y es el Espíritu de Dios, dice, no, sino como el príncipe del ejército de Jehová he venido. Wow, entonces significa que Dios sí puede hacerse corporal cuando Él desea. Lo segundo que quiero que notemos acerca de la naturaleza de Dios es que Dios es una personalidad. Dios no es un objeto, no acerca de un ídolo, ni un animal, ni una simple fuerza, sino que tiene las cualidades de una persona. Es por eso que cuando nosotros estudiamos, más adelante vamos a estudiarlo, la doctrina de Jesús, vamos a entender que Él también era hombre y también era Dios mismo, porque Él pertenece a una Trinidad, pero no quiero adelantarme. Entonces significa que Dios es una personalidad, no un objeto, no es un animal, no es alguien a quien nosotros debamos adorar como un ídolo. Le debemos de adorar en espíritu y en verdad, recordemos. Sus nombres los muestran. Fue llamado Padre como una persona, Mateo 11:25. Dios en su personalidad puede pensar como una persona. Vamos al libro de Isaías, capítulo número 55. El libro de Isaías, capítulo número 55, versículo número 8 al versículo número 9. Dijimos entonces, Dios puede pensar como una persona. 55, versículo número 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. ¿Quién dice? Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? Jehová. Entonces,
como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más alto que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahí vemos a un Dios que razona, que tiene el control, que prevé todo lo que sucede. Tiene emociones como una persona. En el libro de Génesis, cuando el pecado del hombre había llegado a ser tan grande, él se constriñó. Y entonces tuvo que mandar el diluvio porque el pecado de los hombres se había vuelto tal que habían lastimado el corazón de Dios. Tiene voluntad como una persona, Efesios 1:5. Lo tercero que quiero hacer notar acerca de la naturaleza de Dios es que Dios es uno. La Biblia afirma que hay un solo Dios. Leemos, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre. ¿Y por qué estoy notando al Espíritu Santo y al Señor Jesús? Bueno, más adelante lo vamos a entender. Entonces la firma misma afirma que hay un solo Dios. Leemos en el Antiguo Testamento, en Isaías 44:6. Estamos en Isaías, vamos allá. El libro de Isaías, capítulo número 44, versículo número 6, dice así, dice Jehová, nota esto, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, nota esto, yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. En el libro de Salmos también lo comprueba porque dice, yo no doy mi gloria a esculturas. Entonces no creemos en ídolos, sino creemos en un Dios espiritual. Nota esto, sigamos acerca de Dios es uno, notamos en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 8:4 y también 1 Timoteo 2:5. Lo siguiente es que la razón nos enseña que solamente puede haber un ser supremo, uno, no una colectividad, aunque hay una trinidad. No como lo muestran los griegos de múltiples dioses o semidioses o titanes, no, sino un Dios real, una deidad completa. Cuarto, acerca de la naturaleza de Dios, es que Dios es una Trinidad. Y a esto es a lo que yo quería llegar. Este será el tema de la siguiente lección y vamos a estudiarlo más detenidamente, pero vamos al Antiguo Testamento. Estamos ahí, estamos en Génesis capítulo número 1, versículo número 26. Quiero hacer aquí notar algunas cosas. No quiero entrar en griego, hebreo, arameo, sino que quiero que usted note nada más. Con puro razonamiento es lo que estamos hablando en esta mañana. Capítulo 1, versículo número 26. Entonces dijo Dios. Hasta aquí estamos correctos porque hemos entendido que hay un solo Dios. Pero hay algo interesante que dice después de Dios. Nota, versículo número 26. Hagamos. Hay un error en la Biblia. No es un error. Lo que está tratando de decir es que esta persona, quien nosotros estamos considerando como Dios, ¿involucra a alguien más? ¿A los ángeles? No involucra a los ángeles porque Dios no comparte su gloria con nadie, recordemos. Entonces dice, hagamos al hombre a mi imagen. No, dice a nuestra imagen. Entonces significa que Dios, y lo hemos visto, vamos a ver más adelante en Josué, y lo vamos a ver más adelante cuando nace de una virgen, cuando se presenta el ángel y anuncia la venida de Emmanuel. Pero nota esto, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿A qué imagen? A la imagen de Dios. También en el 3:22, volteemos unas páginas más adelante, dice Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Esto habla de que su mente había sido abierta y ahora razonaba, pensaba, comprendía. ¿Por qué decimos que comprendía? Porque ahora se daban cuenta que estaban desnudos, porque entró la perversidad, pecaron contra Dios y el pecado lo que hace es caer mancha sobre nuestra vida, sobre nuestra mente. Esa es la razón por la cual tú tienes que tener cuidado qué es lo que está entrando a tu corazón, a tu mente, qué es lo que estás escuchando, cómo estás pensando, cómo estamos razonando. Isaías 6:8 lo vimos más adelante en el Nuevo Testamento, Mateo 3:16 al 17, 28, 18 al 20, Segunda de Corintios 13:14, Juan 14:16. Vemos entonces la Trinidad establecida. Tercero,
y estamos ya por terminar, vemos la oportunidad que Dios nos da de conocerlo. A este Dios eterno, santo, perfecto, puro, que la misma Biblia le llama el alfa, el omega, el principio y el fin, el eterno, el soberano, aquel que tiene el control de todas las cosas, el que es el creador del universo, nos da la oportunidad de conocerle, de participar en la santidad que Él tiene, de participar en la oportunidad de ir al trono de la gracia. Gracias a Dios tenemos el privilegio de conocer al supremo ser del universo. No lo podemos ver, a Dios no lo podemos ver. Creemos en Él y razonamos hacia Él en espíritu y en verdad, recordemos. Pero hay algo que es muy interesante y es que lo podemos conocer. El libro de Juan 1:18, estamos terminando el libro de Juan 1, versículo número 18. El libro de Juan, nunca fui bueno para esgrima. El libro de Juan, capítulo número 1, versículo número 18, dice: a Dios nadie le vio jamás, aún no le hemos visto. Pero nota esto, dice el unigénito Hijo. ¿Quién es este unigénito Hijo? Aquel verbo que fue hecho carne, que habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Él nos ha dado a conocer que está en el seno del Padre, significa que es atemporal. Él le ha dado a conocer. Él es el que nos presenta al Padre, que dice cuál es nuestra condición y cuál es nuestra solución y cuál va a ser la recompensa de creer y de corresponder a lo que Cristo va a hacer. Obviamente porque estamos en el capítulo número 1, ¿verdad? Y después Juan declara el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No que lo esconde, no lo que lo expía, sino que lo quita, lo elimina, lo erradica y Dios ya no culpa más a esta persona. El Hijo de Dios se encarnó para revelar a Dios a los hombres. Estamos terminando, vamos a ver entonces la conclusión acerca de esta lección. Quiero hacerte una pregunta y esta pregunta es: ¿conoces o conoce usted a Dios? Joven señorita, ¿conoce usted a Dios? Al Dios que se dio a sí mismo porque es una Trinidad, al Dios creador del universo porque Él es desde el principio y hasta el fin de los siglos, aquel que no solamente diseñó la manera en que nosotros debíamos de movernos, actuar, caminar, correr, saltar. ¿Conoces tú a ese Dios? ¿Pasas tiempo buscando su rostro? ¿O solamente eres alguien más que así conozco que Dios existe? ¿Pero le conoces tú personalmente? Lo que me lleva a una segunda parte en esta pregunta, y es que quizá hay alguien que ya conoce a Dios como su Salvador personal. Si conoce a Cristo como su Salvador personal, déjeme decirle algo, pues entonces conoce usted también al Dios verdadero. Pero si usted no conoce a Cristo como su Salvador personal y usted está dudando de este Creador, de este Ser Supremo al cual nosotros le llamamos Dios, Jehová, el Eterno, entonces en esta mañana usted puede confesar a Cristo como su Salvador. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da a conocer. Vamos a orar y vamos a pedirle a Él que obre en nuestro corazón, que nos dé la oportunidad de seguirle conociendo. Padre Celestial, te damos gracias por lo que hemos aprendido en esta mañana. Señor, sin lugar a dudas, Señor, yo sé que ni siquiera debería de dudar de tu existencia. Yo, Señor, no dudo de tu deidad. Pero quizá hay algún joven, alguna señorita que esta clase le va a ayudar para fortalecer su fe, poner un fundamento estable en la razón por la cual nosotros clamamos a Dios, del por qué la existencia de Dios, por qué la necesidad de un Dios. Señor, no deberíamos ni siquiera de pasar demasiado tiempo buscando o razonando, Señor, ¿por qué tú? Pero Dios, te pedimos que tú nos ayudes en esta mañana. Señor, que podamos guardar esto que hemos aprendido en nuestro corazón. Y Señor, poder meditarlo, estudiarlo, comprenderlo. Y Señor, poner una piedra de fundamento en nuestra fe para poder dar y poder pararnos por lo que es correcto.
Te rogamos que tú obres. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Antes de terminar el programa y vamos a ver cuánto podemos cubrir de la clase la próxima semana. Y les pido, estén orando, si usted puede estar aquí mañana a las 10 de la mañana, yo creo que va a ser de ánimo, de gozo verles. Y esperamos en el Señor que todo este tiempo que hayamos tenido este programa durante los sábados pueda ser de ánimo a su vida, de crecimiento espiritual, tanto como lo fue para nosotros. Vamos a cantar Estoy bien con mi Dios. De paz inundada mi senda ya esté, dice. De paz inundada mi senda ya esté. Oh, cúbrala un mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea, diré, estoy bien con mi Dios. Al coro dice, estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Segunda, ya venga la prueba. Ya venga la prueba, prometiente Satán. No amengua mi fe ni mi amor. Pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Feliz yo me siento. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme de yugo opresor, quitó mi pecado, lavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Amén. Vamos a orar para estar despedidos y no se les olvide, la próxima semana a las 11 de la mañana vamos a tener nuestro programa. No vaya a faltar, invite a alguien, anime a alguien a ver el programa. Y les pedimos que estén orando por nosotros durante este tiempo y estaremos nosotros orando por ustedes. Vamos a orar y que el Señor nos ayude a guardar esto en nuestro corazón. Padre Celestial, te pedimos en esta hora que nos des de tu gracia, usa la enseñanza, la exhortación de tu palabra para que podamos, Señor, nosotros fundamentarnos un poco más en tu conocimiento, saber por qué nos paramos, Señor, saber doctrina, tener nosotros bases sólidas, Señor, para poder defender nuestra fe. Te pedimos, Señor, que seas con cada uno de nosotros. Te pedimos que tú obres, sé con cada familia, quizá algún joven, señorita, que está viendo este programa. Y, Señor, te pedimos que tú nos permitas seguir sirviéndote. En nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, jóvenes. Nos vemos el próximo sábado a las 11 de la mañana. Que el Señor les bendiga.